entrar al libro de Hechos y abrir el capítulo 8, versículo 26. Un ángel del Señor le dijo a Felipe: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este es un camino desierto. Él se levantó y fue. Y había un eunuco etíope, alto oficial de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba encargado de todos sus tesoros, que había venido a Jerusalén para adorar. Regresaba a su país sentado en un carruaje y leía al profeta Isaías. Y el Espíritu le dijo a Felipe: ve y júntate al carruaje. Cuando Felipe se acercó corriendo, le oyó leer al profeta Isaías y le preguntó: ¿entiende usted lo que lee? El eunuco le respondió: ¿cómo podré, a menos que alguien me guíe? E invitó a Felipe a que subiera y se sentara con él. Amén. Si me permites abrir también tu Biblia, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 40. Ok, dice así: uno de los que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir el Cristo. Entonces lo trajo a Jesús. Jesús, mirándolo, le dijo: tú eres Simón, hijo de Juan. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Ok, esos dos pasajes tienen una conexión que voy a llegar a ellos otra vez. Te quiero pedir tu paciencia. Voy a llegar a ellos en unos minutos, pero quiero comenzar diciendo que las semanas anteriores, para ser exactos, una semana y media atrás, mi familia sufrió, padeció, vivió la experiencia de perder a un ser amado, a un ser querido. Todos sabemos lo que significa eso. Específicamente, la persona que falleció en el caso de mi familia hace unos días fue una tía mía, mi tía Alicia. Y más allá de platicarte todo lo que significó esta experiencia, siempre una partida de alguien de la familia siempre pues lleva dolor, lleva gozo cuando se trata de alguien que conoció al Señor. Pero la saco a colación porque ella fue, para los que no sepan, ella fue parte del grupo de esas 18 personas que comenzamos esta congregación hace ya, vamos a cumplir, ¿cuántos? Ya no me acuerdo, ya 34 años. Pero por lo que estoy más agradecido con Dios por la vida de mi tía Alicia, fue porque ella fue la persona que Dios usó, que el Espíritu Santo usó para que yo conociera a Jesús. Más allá de que ella fue una tía muy amada, muy cercana, sobre todo en mi infancia y en la juventud, fue una tía muy cercana a mí y a mi hermana. Por lo que más puedo estar agradecido de la vida que Dios le permitió tener a ella. Murió de 76 años, pero la razón por la que puedo estar más agradecido es porque ella me llevó al Señor, o el Señor usó la vida de ella, para ser más correcto. El Señor usó la vida de ella. Hubo otras personas, pero ella fue de manera muy puntual y muy especial quien el Señor usó para que yo llegara a los 16 años al conocimiento de quién es Cristo Jesús. De la misma manera, o muy parecido a como acabamos de leer que Andrés llevó a Pedro. Andrés escuchó a Juan Bautista, y después de escuchar a Juan Bautista, Juan Bautista les dijo: pero no estoy hablando de mí, estoy hablando de aquel que empezaba ya ahora a manifestarse cuando fue bautizado por Juan Bautista, Jesús. Y cuando Andrés, llevado por Juan Bautista a Jesús,
es impactado, no pudo quedarse callado. Fue a su casa, ahí en la región de Galilea, fue a su casa y fue a ver a su hermano Pedro, a su hermano mayor, a su hermano que era igual de vulgar y grosero que quizá lo era yo. Y fue y le dijo a Pedro: Pedro, querido hermano, he conocido al Mesías. Creo que conviene que tú también lo conozcas. De la misma manera que Andrés le presentó a Pedro a Jesús, mi tía Alicia me presentó a Cristo a mí. Y la pregunta es, ¿y tú? ¿Tú cómo conociste a Cristo? ¿Cuántos de ustedes llegaron al Señor? Y eso es una pregunta para una encuesta. ¿Cuántos de ustedes llegaron al Señor por una cruzada evangelística? ¿Cuántos de ustedes estuvieron en una campaña evangelística con una multitud, con un predicador, y en un momento dado, pues decidieron, ¿verdad?, escuchar el mensaje de la campaña y entregar su vida a Cristo? 1, 2. Ok, interesante. Ahora, ¿cuántos de ustedes llegaron porque alguien, una persona, quizá dos, se acercó, te habló, quizá fue muy insistente como mi tía, oró por ti y eventualmente te llevó a la iglesia? Ahora, ¿en dónde fue? Esa es otra pregunta interesante. ¿Cuántos se convirtieron en un parque con una campaña? ¿O cuántos se convirtieron en un estadio lleno de personas en una cruzada evangelística? ¿Cuántos se convirtieron en una iglesia, visitando una iglesia? Yo entregué mi vida al Señor en una congregación al final del culto, hermano, pero fue el proceso que ya se había llevado por varias semanas o meses que mi tía y mi prima Mónica habían estado haciendo ya. Así que fue nada más como que el tiro de gracia. Pero ¿cuántos no se habrán entregado su vida al Señor en la sala de una casa? O quizá en un restaurante, en una plática casual, tomando un café. O cuántos quizá incluso en el aula de estudio, donde tú estudiabas o trabajabas. O en la calle, en una plática que se dio con una persona que te fue hablando de Cristo y tú no soportaste más y entregaste tu vida al Señor. ¿Recuerdas dónde fue? ¿En un carro? Quizá en una plática con alguien en el carro, y que ahí se dio el momento y fuiste llevado al Señor ahí mientras esa persona pagaba su carro y te decía: creo que hoy es el momento de que entregues tu vida al Señor y te arrepientas de tus pecados. Lo que acabamos de ver ahorita, haciendo esta rápida encuesta así a mano alzada, es darnos cuenta que la mayoría de los que estamos aquí no llegamos al Señor rodeados de una multitud. Llegamos gracias a una persona que se sentó con nosotros. Sin dudas, tú ya te habrás dado cuenta que vivimos en una época donde todo está marcado por las multitudes, por los números. A la gente le impresionan los números. Calculamos la eficacia de los números. Las redes sociales nos han hecho mucho daño porque pensamos que entre más likes tengamos, más seguidores tengamos, más personas estén siguiendo nuestra cuenta de TikTok, de Instagram, de lo que sea, pensamos que somos relevantes. Y tristemente eso también se ha llevado a la cuestión de presentar a Cristo. Muchos piensan que los números es lo importante. Confiamos y calculamos la eficacia del Evangelio en
en, en la cantidad de números que se miran en los auditorios llenos. Se piensa que una iglesia eficaz, relevante, efectiva y exitosa es la que tiene todas sus bancas llenas, lo cual es algo bueno, pero no necesariamente dice la eficacia de lo que se está predicando. Pensamos que llenar estadios o parques, pensamos que esa puede ser la eficacia del evangelismo. Y mi hermano, tampoco estoy diciendo que no hay que valorar eso. Todos esos esfuerzos tienen su lugar, tienen su razón y son muy valiosos. Yo valoro, hermano, y aprecio profundamente ministerios como el de Franklin Graham, que hacen un trabajo de años, solo para visitar un país y para un evento. Nosotros asistimos a 2 eventos de Franklin Graham y, hermano, no fueron eventos que se prepararon un mes antes. Años orando, preparando, capacitando, organizando, solo para un día donde se predicaba el evangelio. Y no tenemos tampoco que decir que no tienen su lugar, su aprecio y también su eficacia. Sin embargo, hermano, cuando abrimos las páginas de la Biblia, nos vamos a encontrar con actividades y con eventos de multitudes. No obstante, cuando vemos el detalle y la eficacia, nos vamos a encontrar con que el propio Maestro, nuestro propio Señor Jesucristo, y después los apóstoles, ya cuando fueron comisionados con la iglesia que estaban haciendo, nos vamos a dar cuenta que aunque ellos predicaban públicamente a multitudes, la mayor transformación de los que fueron agregándose a la iglesia ocurría en eventos o en encuentros personales, cercanos e íntimos, de uno a uno. Y de eso quiero hablarte hoy. La importancia de presentar a Cristo uno a uno. Quiero ponerle como marco para este mensaje. Ya vimos 2 pasajes bíblicos, pero quiero poner como marco para este mensaje una cita de un predicador norteamericano muy famoso, muy importante en la historia de la iglesia. Él fue testigo y protagonista del gran despertar de América, ese gran avivamiento que hubo en el siglo XIX, donde el evangelio comenzó a predicarse y muchas personas comenzaron a entregar su vida a Cristo en ese gran avivamiento. Él, como testigo ocular y como analista de lo que estaba ocurriendo, escribió muchos textos precisamente para poner equilibrio, porque aunque él se dio cuenta que estaba viendo una obra del Espíritu Santo prodigiosa, también se dio cuenta de algunos riesgos, que si no se hablaba acerca de esos riesgos, nada más iba a ser, ¿cómo se dice? Una llamarada de petate, dicho en términos muy coloquiales. Así que él dijo, cuidado, está bien que haya estas grandes masas, que está bien que haya estas grandes multitudes, está bien que haya estas grandes expresiones, pero cuidado, no caigamos en el error de pensar que las grandes multitudes y las grandes emociones son el centro del evangelio. No. Así que él escribió varios artículos y libros, pero dentro de todo lo que escribió, él dijo algo que quiero que hoy lo enmarquemos en nuestra mente como una base para el tema del día de hoy. Él escribió en medio de todo eso, él dijo, algunos se convertirán. Fíjate que dijo que no todos. Él dijo, de todo lo que estamos haciendo, algunos se convertirán. Y será el medio de la conversión de otros. Solo eso. Algunos se convertirán. Él estaba claro que aunque se le estaba predicando a las multitudes, solo algunos se iban a convertir. No todos, solo algunos. Y él decía, y esos algunos tienen que venir a Cristo para que esos algunos no sean la gloria
del evangelista o del predicador, sino que esos algunos se transformen en los vasos para predicarle también a otros. Ese es el modelo bíblico. Así es como avanza el reino de Dios, hermano. Así es como lo demuestran los evangelios y el libro de los Hechos. Persona a persona, uno a uno, corazón hablándole a otro corazón. Cuando Dios quiere transformar una vida, hermano, cuando el Espíritu Santo quiere llamar a alguien, no siempre lo hace con rayos y truenos, hermano, como lo hizo con Martín Lutero. Martín Lutero dice que fue un rayo que cayó cuando él estaba en medio de una tormenta, lo que hizo que le dijera a Dios que transformara su vida. Y ni siquiera le oró a Dios. Le oró, no me acuerdo a quién. A un santo católico, porque él era católico. Pero dijo: Señor, si me salvas y permites que no muera, yo entregaré mi vida a tu servicio. Pero no todos se convierten con un rayo, hermano, que les cae a pocos metros de distancia para decirle: Señor, te voy a servir. Tampoco, hermano, no muchos tampoco se convierten en eventos multitudinarios, aunque sí los hay. Pero te voy a decir algo, creo que aún con todos los que se convierten en eventos multitudinarios, después necesitan que haya un uno a uno que afirme lo que pasó en ese evento multitudinario. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, vamos a empezar hablando del maestro de la predicación uno a uno. El maestro por excelencia, bíblicamente, de la predicación uno a uno, ¿quién crees que sea? ¿Quién crees que sea? Por supuesto, dilo fuerte. Cristo. Cristo es el maestro de la predicación uno a uno. Pudo haber predicado el Señor desde el cielo una gran voz y haberse escuchado la voz tronante del Dios creador de todo hablando al mundo. Yo creo que sí, hermano. Pero no, se hizo hombre, tomó cuerpo. ¿Para qué tomó cuerpo? Hablando del mensaje, quiero que me pienses, hablando del compartir la fe o compartir la salvación. ¿Por qué tomó cuerpo? ¿No era limitarse? ¿No podía mejor desde el cielo la voz del Señor hablarle a todos? Y estoy casi seguro, hermano, que si eso ocurre, muchísimo más de uno, hermano, hubiera caído al suelo diciendo: ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? Y ni aún así se hubieran convertido todos. Pero, hermano, ¿por qué se limita? Porque de alguna manera el Señor limitó su mensaje a un cuerpo, donde ya no podía llegar a todo el mundo, sino solamente unos cuantos durante 33 años y medio. Y para ser más precisos, durante 3 años y medio, que fue lo que duró su ministerio. Pero ¿cuál fue la razón, hermano? Que él no quería solamente, él no quería salvar a multitudes. Él quería salvar a los suyos. 2, tenía que hacerlo de una manera empática, cercana, para que entonces aquellas personas, con todos sus daños y traumas, pudieran realmente sentir que había un Dios que los quería salvar, que los quería confrontar, que los quería corregir, pero que también los podía entender. ¿Jesús predicó a multitudes? Sí, predicó a multitudes, hermano. La voz de Jesús se escuchó, hermano, en auditorios multitudinarios. Sabemos que le predicó a 5,000. Sabemos que les predicó a 4,000. En el Sermón del Monte, hermano, su mensaje multitudinario más famoso, no sabemos cuántos llegaron, pero llegaron miles. En su mensaje escatológico, no sabemos, pero sabemos que había multitudes. No obstante, hermano, no tenemos registro de cuántas multitudes lo siguieron, pero sí sabemos que fueron multitudes los que lo abandonaron. Porque la palabra dice que cuando el Señor les empieza a hablar de la Santa Cena,
o les empieza a hablar de que tenían que comer su carne y su sangre, dice que se escandalizaron tanto que muchos, no pocos, muchos se dieron la media vuelta y lo abandonaron. Así que, hermano, nosotros podemos decir, multitudes siguieron a Jesús, pero ¿qué crees? También la Biblia dice que fueron multitudes quienes lo abandonaron. Entonces, hermano, ¿quiénes son los que se quedaban con él? ¿Quiénes son los que continuaban con él a pesar de todo lo que después vino? El trauma de la pérdida del maestro cuando Jesús muere. ¿Quiénes son? Aquellos a los que el Señor les habló de manera cercana. Las conversiones más profundas, las transformaciones más radicales, los diálogos que hubo, donde hubo mayor impacto en la vida de las personas, Jesús los dio, Jesús los pronunció de manera persona a persona. ¿Sabes cuál es uno de los mensajes más tremendos, más hermosos, más emotivos? A veces los leemos muy rápido y no nos damos cuenta, pero si lo leyéramos despacio y tratáramos de ubicarnos en la escena, ¿cuál es uno de los diálogos más emotivos de la Biblia, de los evangelios? El diálogo de Jesús con Nicodemo. ¿Dónde ocurre eso? Juan capítulo 3. Dentro del mismo capítulo donde está el versículo que tú y yo no sabemos de memoria y que es la bandera para el evangelismo, porque de tal manera amó Dios al mundo. Esa frase tan poderosa, hermano, que el Señor Jesucristo hizo, perdón, es que tengo acá, bueno, ya que se quede ahí, perdón, hermano, es un masking que me puse para el micrófono y me está molestando. Pero esa frase, hermano, tan poderosa, que hoy todo aquel que se digne llamarse cristiano enarbola y se sabe de memoria, fue en un diálogo uno a uno. Y alguien dirá, pero Nicodemo no se convirtió. Hermano, volvemos a encontrar a Nicodemo al final de los evangelios pidiendo el cuerpo de Jesús. Lo vemos más valiente que los 12 apóstoles que estaban acobardados. Bueno, 11, ¿verdad? Ya se había muerto uno. Acobardados, escondidos en el aposento alto, mientras que Nicodemo valientemente va y dice, denme el cuerpo del maestro, junto con José de Arimatea. Así que Nicodemo fue un seguidor de Jesús secreto, con temores, pero en el momento preciso sacó la casta, hermano. Entonces, cuando vemos Juan capítulo 3, en la intimidad de la noche, una plática de desvelada, Jesucristo le reveló todo lo que significaba el nuevo nacimiento, hermano. Todo el secreto de lo que significa nacer de nuevo, el Señor se lo reveló uno a un fariseo en una madrugada. Cuando nosotros queremos hablar de qué significa el nuevo nacimiento, tenemos que ir a ese diálogo. No vamos a la gran predicación a las multitudes, vamos a ese diálogo íntimo, donde dice, te es necesario nacer de nuevo. Necesitas nacer del agua y del espíritu. Y en ese diálogo fue que Nicodemo, confrontado en su religión, confrontado en sus pecados, confrontado en el vacío de su vida, fue llevado al entendimiento de la vida eterna. Un poco más adelante, de manera inmediata, es bien hermoso, hermano, cómo el Señor comienza el evangelismo personal con un religioso, un hombre, varón, religioso y viejo. Y en el capítulo siguiente nos encontramos con Jesús predicando a una mujer adulta, joven, quiero pensar, con 6 maridos en su haber y despreciada por la sociedad. Con Nicodemo lo hizo de manera privada porque él, como una persona amada públicamente, porque era parte del Sanedrín o de los grandes maestros de la sinagoga, quiero decir, era muy respetable.
Se esconde para escuchar al maestro, no quiere que lo vean. Pero ahora vemos una mujer vilipendiada, no muy bien apreciada por el pueblo, y de manera pública y a la luz de todos, Jesús se sienta con él, con ella, y le habla de la vida eterna, del agua de vida, que necesita beber el agua de vida. Ante la sorpresa de sus propios discípulos que lo ven hablando tan cercanamente con esa mujer y se quedan sorprendidos y dice, ¿cómo es que le está hablando? Y luego samaritana, que eran un pueblo no bien visto, un pueblo enemigo, podemos decir, por los judíos. Rompiendo las barreras del género, rompiendo las barreras de las clases sociales, rompiendo las barreras de la moralidad, Jesús se sienta a decirle, el Señor te busca, el Señor tiene un plan contigo. Y la mujer, hermano, corre después de que el Señor le muestra que Él es el Mesías, corre a decirle a los samaritanos, vengan, he encontrado al Mesías. Más adelante lo encontramos hablando con un joven, ahora es un joven rico, con recursos, orgulloso de su religión, que viene y le pregunta, Señor, ¿qué puedo hacer para tener la vida eterna? Y el Señor lo confronta en su religiosidad. Con todo y que el joven rico dice que se puso muy triste y se fue cuando es confrontado en sus riquezas, me impacta la expresión que dice el Evangelio, y Jesús lo amó. Y Jesús lo amó. Más adelante vamos a encontrar a Jesús hablándole a Zaqueo. Ya no es un religioso apreciado, ya no es una mujer despreciada por sus muchos o múltiples matrimonios, ya no es un joven de que hace negocios, un joven buen negociador con dinero, pero también con un orgullo terrible. Ahora es un delincuente, es un hombre corrupto, un hombre despreciado por todos porque sirve al imperio de Roma. Un hombre con quien nadie se sentaría, hablando de los judíos, nadie se sentaría en su sano juicio a comer con él, porque se arriesgarían a que pensaran que entonces aquel es un corrupto, entonces si me siento con él van a pensar que yo también lo soy. Pero Jesús le dice, no nada más le dice que van a sentarse, le dice, voy a tu casa. Y lo dijo enfrente de un montón de gente. Cuando el Señor mira a Zaqueo y le dice, Zaqueo, voy a tu casa, ¿te imaginas los murmullos, los cuchicheos, los chismosos que nunca faltan, verdad? ¿Cómo? Vaya a la casa de ese chaparro desventurado, ladrón. Y en la casa, uno a uno, Jesús le modela la compasión, le modela la aceptación, le modela el amor. Y en ese ambiente, en algún momento el Espíritu Santo comienza a tocar el corazón de Zaqueo y Zaqueo se arrepiente de su maldad. Tan se arrepiente de su maldad que se levanta y dice, hoy he decidido no robar más. Qué valentía, hermano, ¿eh? Qué valiente decir, soy un ladrón, pero ya no voy a robar más. Y si alguien le ha robado a los que están aquí, claro que él sabía que les había robado. Que en la mesa del tributo les había cobrado 10 cuando nada más debían pagar 8 o 5. Trabajaba en el SAT, para que entiendas. Y se levanta y viendo los que estaban, si les he robado les voy a restituir 5 veces. Ese era Jesús, hermano, que uno a uno tenía compasión. Me impacta, hermano, muchísimo el uno a uno tan, no sé cómo llamarle, pero tan poco común, tan sui generis, el uno a uno en la cruz. Porque aún en la cruz el Señor Jesús tuvo un uno a uno. Ahí estaba Él con otros 2 y dialogó con uno de ellos. Cuando estaba este delincuente en la cruz y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Jesús dialoga con él. Jesús habla con él y le dice, no te preocupes, tú tranquilo, tú tranquilo.
De esta no sales vivo. Te vas a morir. No le dio falsas esperanzas, como muchos de nosotros, ¿verdad? Vemos un hermano o una persona que ya está realmente muy mal y decimos, no te preocupes, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar. Y a veces nada más, hermano, es puro orgullo que tenemos, puro tratar de demostrar. No, hermano, a veces hay que decirle, hermano o hermana o amigo o amiga, usted ya se va. Pero asegúrese de ir al lugar correcto. Y el lugar correcto es solo y solamente con Cristo. Y Jesús dialoga y le da esperanza. No esperanza de que iba a salir de esa. No esperanza de que se iba a bajar de la cruz. Esperanza para la eternidad, que es mucho más valioso que la esperanza en esta vida. Estarás conmigo hoy en el paraíso. Y si regresamos a Pedro, ¿qué te parece, Andrés, que lleva a Jesús, o a Pedro, perdón, lleva a Pedro con Jesús y cuando Jesús lo ve, ya lo leíste, y cuando Jesús lo ve le dice, tú eres Cefas, pero no serás más Cefas. Tú serás ahora Pedro. Y ya no pescarás más en el mar de Galilea. Yo te voy a enseñar a ser pescador de hombres. Un diálogo. Yo no sé qué habrá sentido Pedro cuando le habló el Señor Jesús de esa manera. Pero cuando le cambia el nombre, le dice, mira, todo lo que significa tu vida y tu nombre es una vida vacía, sin sentido, de dolor, de soledad, de vulgaridad. Ya no más ese nombre, Pedro. Tú necesitas una vida nueva. Y esa vida nueva es que tú vas a ser una piedra. Una piedra de choque, una piedra de transformación. Y no vas a seguir más con esa vida que nunca te ha dado satisfacción. Y era tanta la intimidad que Pedro tuvo con Jesús durante todo su tiempo, que cuando Jesús resucita, ¿qué te parece? Jesús resucitado buscando uno a Pedro y diciéndole, Pedro, ¿me amas? Tú sabes la historia. Pero la idea, hermano, que yo quiero que veas es cómo el Señor no nada más predica el evangelio uno a uno, también restaura corazones uno a uno. Jesús, hermano, pudo haber elegido una vez más elevarse a los cielos y hablar con voz tronante. Pero no, hermano, eligió sentarse junto a un pozo. Decidió acercarse al mar. Decidió sentarse en las mesas de los leprosos. No hablamos de leproso, pero decidió sentarse en las mesas de los leprosos. Decidió sentarse en las salas de las familias pequeñas como Marta, María y Lázaro. Y en esos espacios proveer el mensaje de la vida eterna. Hermano, el reino de los cielos no necesita parlantes, no necesita gran volumen en plazas. Tú y yo, hermano, la gran mayoría, porque levantamos la mano todos, entregamos nuestra vida al Señor en el anonimato. El único testigo fue el Espíritu Santo y los ángeles. Este mismo principio, hermano, lo vamos a encontrar ya no solo en Jesús, el gran maestro del uno a uno. Lo vamos a encontrar ahora en el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos hay también predicaciones multitudinarias. También hay momentos donde se le predica a grandes cantidades de personas. Pero la mayor efectividad que vamos a encontrar en el libro de los Hechos, una vez más, va a estar en el uno a uno. Felipe, hermano, después de ser diácono, es llevado a Samaria. Y estando en Samaria, la Biblia dice que Dios, el Espíritu Santo, empezó a hacer grandes señales y milagros a través de Felipe. Y a través de los grandes señales y milagros, las multitudes comenzaron a llegar. Incluyendo a un cuate llamado Simón, el mago, que quería hacer artes mágicas para ganar dinero.
No ha cambiado nada, hermano, en 2000 años. Todavía hay un montón de gente que llega a Cristo para ver cómo hace artes mágicas con tal de ganar fama y dinero. Pero el punto, hermano, es que Felipe, de manera inesperada, empezó a hacer campañas de evangelismo y la gente estaba llegando. Tal fue el alboroto que mandaron llamar a los apóstoles y Pedro fue a testificar qué estaba pasando en Samaria y comenzó a predicar Pedro también. Pero estando en la gran campaña, donde Pedro era el que ahora estaba dirigiendo el evento, el Espíritu Santo va con Felipe y le toca el hombro. Felipe, tengo un asunto contigo, tengo una misión para ti. Y Felipe pudo haber dicho, voy a hacer una gran campaña en otro lado. Dijo, no, quiero que vayas al desierto, donde no hay nadie, donde lo que hay es mucha incomodidad, donde no hay comida, no hay agua. ¿Y a qué voy a ir al desierto? Porque ahí hay uno que no se me puede ir vivo. Y Felipe, ni tardo ni perezoso fue. Abre tu Biblia ahora sí en Hechos capítulo 8. Levántate, versículo 26. Un ángel del Señor, enviado por el Espíritu Santo, le dijo a Felipe, levántate y ve hacia el sur al camino que desciende de Jerusalén a Gaza. Este era un camino desierto. Levántate, deja la multitud, ve al desierto. Y cuando llegó ahí, versículo 27, él se levantó y fue y encontró a un eunuco etíope. Cuando él se levanta, ¿qué encontró en el camino? A un negrito, hermano, un hombre de raza negra, muy bien vestido, muy elegantemente vestido, en un carruaje. No todos tenían carruajes en esa época, hermano, puede estar seguro. Él iba en su carruaje muy elegante porque era un importante funcionario. Era algo así como un secretario de gobierno. Parte de los principales alrededor de la reina Candace, la reina de Etiopía, que había visitado Jerusalén porque ella había escuchado del Dios de Israel y había quedado impactado. Así que él había visitado Jerusalén para poder conocer un poco más de ese Dios. Recuerda que Etiopía ya tenía bastante tiempo donde había llegado el mensaje del pueblo de Israel. Ya sabían de lo que pasaba en Israel. Así que él, impactado por eso, llegó allá y cuando llega a Jerusalén, ve todo el asunto, toda la festividad de Pascua, seguramente la festividad de Pentecostés, y ahora él regresa con un rollo atesorándolo profundamente, porque de alguna manera con sus contactos, con su dinero, no lo sabemos cómo, logró conseguir un pergamino de aquellos que solo se leían en la sinagoga. Pero ahora él había conseguido uno. No pienses que lo compró en una tienda de souvenirs. No pienses que lo consiguió ahí en un tianguis. No, hermano, de alguna manera logró conseguir un tesoro tan grande que era un manuscrito de uno de los profetas de Israel, hermano. Y no fue casual, hermano. El Espíritu Santo movió para que fuera el libro de Isaías. A lo mejor él iba a escoger el Pentateuco. A lo mejor él iba a escoger los Salmos. Pero algo pasó que el Espíritu Santo lo movió y dijo, no, mejor este de Isaías. Se llevó, hermano, el Evangelio en el Antiguo Testamento. El profeta que más habla del Hijo, que más habla del Mesías. Y yo creo que ya había llevado un ratito leyéndolo, porque ya iba en el capítulo 53 cuando llegó Felipe. Ya había avanzado bastante en lo que había escrito el profeta. Y cuando llega al capítulo 53, el Espíritu Santo ahí dice, es ahora. Y cuando llega Felipe, dice que se acercó. Vamos a leerlo para poder tener más entendimiento.
Dice versículo 28, regresaba a su país en su carruaje y leía al profeta Isaías. Por cierto, ¿tú ya leíste Isaías? Si no has leído Isaías, que el Espíritu Santo te avergüence. Porque mejor un etíope, no cristiano, funcionario con muchas ocupaciones, porque alguien dice, es que estoy muy ocupado, tengo muchas ocupaciones. Te aseguro que este hombre tenía muchas más ocupaciones que tú, muchos más asuntos que atender como secretario de gobierno de la reina. Sin embargo, dio tiempo para leer un libro de la Biblia y estaba que lloraba porque tenía un libro de la Biblia. Tú tienes todos los libros del canon y ya no lloras porque no los leíste un día. Y le dijo el Espíritu a Felipe, ve, júntate a ese carruaje. Fíjate que no dijo que tocara la puerta, solo le dijo, observa, solo le dijo, acércate. El primer paso es solo acercarse, acércate, todavía no haga nada, acércate, no toques la puerta, no hagas señas, solo acércate. Y se acercó y puso atención en ese hombre y empezó a escuchar. Interesante que iba leyendo en voz alta, ¿verdad? Cuando Felipe se acercó corriendo, hay expresiones, hermano, que a mí me llaman mucho la atención porque los autores de la Biblia utilizan estas frases. Corriendo, eso quiere decir con urgencia. No lo hizo esperar. Y iba leyendo el profeta Isaías y le preguntó, ¿entiendes lo que lees? Ahí comenzó el milagro uno a uno. Ahí él comenzó el milagro de presentar a Jesús uno a uno. ¿Entiendes lo que lees? No fue con juicio, no fue con acusación. Él pudo haber llegado y decirle, oye, ya me di cuenta que tú eres un extranjero. Ya me di cuenta que tú eres un negro. Seguramente en tu país africano adoran ídolos paganos. Y ya me di cuenta que eres eunuco. Seguramente tú eres parte de ritos extraños en contra del Dios glorioso. No, hermano. Primero lo aceptó. Aceptó que el eunuco era, como nos enseñaba el hermano Marcial la semana pasada acerca del hijo. El padre primero aceptó al hijo. Cuando se acercó Felipe era como el padre que vio a su hijo, lo vio sucio, lo vio polvoriento, lo vio lleno de ropas rotas, pero lo primero que hizo fue aceptarlo. Lo primero que hizo Felipe fue amar, no acusar, no juzgar. No llegó a bibliazos, hermano. ¿Qué lees?, le preguntó. Pues estoy leyendo este libro maravilloso. Y tampoco le dijo, ¿y por qué no estás leyendo la ley de Moisés? Deberías primero aprenderte los 10 mandamientos para que te des cuenta que eres un vil pecador. No, hermano. Estaba leyendo un capítulo profundamente lleno de compasión. El Cordero de Dios que entrega su vida, que guarda silencio, que llevó la carga de nuestro pecado para que nosotros tuviéramos paz, para que nosotros tuviéramos salud. Hermano, yo creo que este hombre iba casi llorando de decir, ¿cómo puede haber una persona que guarde silencio y no saque la espada para defenderse? ¿Cómo puede ser que haya una persona que esté dispuesto a llevar el pecado de todos y guarde silencio? ¿Cómo puede ser posible? Por eso Felipe dice, ¿entiendes lo que lees? Y el hombre le responde con humildad, ¿cómo podré si no hay quien me enseñe? Y Felipe pudo haberle dicho, vamos a Samaria. Ahorita ya hay una mega campaña y allá está Pedro, está el apóstol.
Pero no, hermano, eso no era momento de llevarlo a otro lado, era el momento de ahí. ¿Sabes cuántas veces me ha pasado que de repente hay hermanos que llegan con otra persona, me dicen, pastor, aquí le traigo a mi vecino, mi hermano, mi pariente, mi no sé qué, ahí predíquele a Cristo. Y lo he hecho, hermano, con amor, pero a veces pasa que como es un desconocido y yo soy un desconocido para él, a veces avanza y a veces no avanza. Pero yo digo, si es tu conocido, tu vecino, tu compañero, lo que sea, aprovecha ese momento. Felipe aprovechó ese momento. Subió al carro, empezó a ver confianza, le dijo, sube al carro. Y le comenzó a compartir el evangelio a partir del profeta Isaías, no a partir de Moisés, no a partir de Génesis, a partir del profeta Isaías, muy específicamente el capítulo donde habla del sacrificio, de la entrega, de la compasión, del amor, de la esperanza a través de Cristo Jesús. ¿Qué pasó? El eunuco respondió, ¿cómo podré? Ok, déjame avanzar. Y el pasaje que estaba leyendo era este. Como oveja fue llevado al matadero, como cordero mudo delante de quien los trasquila, no abrió su boca, y en su humillación se hizo justicia. ¿Quién contará su generación? Porque su vida es quitada de la tierra. Y el eunuco preguntó a Felipe, versículo 34, le ruego que me diga, fíjate las palabras, le ruego que me diga, ¿de quién habla el profeta? ¿De sí mismo o de alguien más? Felipe, comenzando desde aquí en la escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo, aquí hay agua que impide que sea bautizado. Y Felipe dijo, si tú crees con todo tu corazón, bien puedes. Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso merece un aplauso, hermano. Platicaba hace unas semanas con un hermano acerca del arrepentimiento. Y platicábamos acerca de si es necesario que ocurra el arrepentimiento o no. Claro. Y la conclusión fue, claro que tiene que haber arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, no hay transformación de vida. Sin embargo, también llegamos a la conclusión que lo que nos mueve a llevar a las personas al arrepentimiento es el amor. Porque el amor es lo que mueve y el arrepentimiento es lo que sucede. Lo que está pasando aquí es que este hombre se arrepintió. No encontramos que le haya dicho nunca a Felipe, arrepiéntete. No lo encontramos, quizás sí se lo dijo, porque dice que le predicó el evangelio de Jesucristo. Y el evangelio de Jesucristo incluye el arrepentimiento. Comienza con el arrepentimiento. ¿Le pudo haber hablado de que tenía que arrepentirse? Quizás sí. O quizá no de manera directa, pero el eunuco entendió con todo el mensaje que no podía seguir siendo la misma persona, que tenía que cambiar. ¿Qué es lo que pasó con él? Se arrepintió. Y en ese arrepentimiento dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Se bautizó. ¿Y qué ocurrió? Fíjate lo que ocurrió. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. No me preguntes qué es esto, yo lo creo con todo mi corazón. El Señor hace sobrenaturalidades. Y no lo vio más el eunuco. Pero la parte que quiero que hoy veas es esta frase. Pero continuó su camino lleno de gozo. Continuó su camino lleno de gozo. Cuando mi tía me habló de Cristo y me llevó al Señor, hermano, y después de esa experiencia donde yo entregué mi vida a Cristo, donde yo me arrepentí profundamente de mi vida, cuando yo terminé de hacer esa oración,
mi alma, mi corazón estaba llena de gozo. Un gozo que permanece hasta el día de hoy. ¿Qué logró el encuentro de Felipe en esta presentación de Cristo uno a uno? Una persona fue alcanzada, se arrepintió y fue bautizada. El paquete completo. Pero ¿sabes más qué pasó? Que el evangelio de Cristo llegó a África. El evangelio de Cristo llegó a Etiopía. Y no llegó, hermano, con luces, no llegó con un escenario lleno, no llegó con una red social con muchos likes. Llegó con un momento anónimo, en un lugar solitario, sin testigos, uno a uno. Y si el evangelio ya había llegado con la reina de Saba a Etiopía, no el evangelio, la cultura judía ya había llegado a Etiopía a través de la reina de Saba, ahora llegaba la verdad del evangelio de Jesucristo a través de un eunuco que le fue predicado uno a uno la verdad del evangelio. Así que, hermano, Dios interrumpe la agenda de Felipe para llevárselo por una sola alma. Y cualquiera podría decir, qué fracaso. No, hermano. Si fuera fracaso predicarle solo a uno, la Biblia no diría que hay gozo en el reino de los cielos, fiesta en los cielos, por uno que se arrepiente. Por uno que se arrepiente. Por uno que se arrepiente. Por eso es importante, hermano. Porque en el 1-1 podemos tener más garantía de que está ocurriendo ese llamado a la transformación. Pero no pienses que nada más fue Felipe. Bueno, ya hablamos de Andrés. Andrés no fue famoso, hermano, por predicar. Dime, ¿dónde está el evangelio según Andrés? Dime, ¿dónde está la carta, la primera carta de Andrés? No están las cartas de Andrés. La tradición nos dice que Andrés predicó en otras regiones, pero llevó a su hermano Pedro. ¿Tú crees que el corazón de Andrés no vivió toda la vida satisfecho de que llevó a su hermano de carne, de sangre, a los pies de Cristo? ¿Y qué habrá sentido Andrés cuando vio que su hermano, atrabancado como él solo, se levanta en el día de Pentecostés después de que el Espíritu Santo los visita, y lleno del Espíritu Santo Pedro se levanta y le predica a 5,000 personas? ¡Ja! Yo creo que Andrés dijo, ese es mi brother. Pero Andrés le predicó uno a uno. Ahora, si hablamos de Pedro, hermano, tenemos 3 ocasiones que habló a multitudes. Y fue al principio del ministerio de la iglesia. Primero le habla a 5,000, luego le habla a 3,000 y luego habla en Samaria. Pero, hermano amado, cuando se convierte en 5,000 y se convierte en 3,000 al inicio, estamos hablando de un momento donde la explosión del Espíritu Santo había iniciado precisamente como eso, una gran explosión. Después ya no vemos a Pedro hablando a multitudes. Ahora vamos a encontrar a Pedro hablando a familias, hablándole a un cojo en la entrada del templo, hablándole a Cornelio, un centurión romano que tenía temor de Dios, y allí en el comedor de Cornelio, junto con su familia, Pedro les habla uno a uno del evangelio. Ahora, sabemos que el personaje más importante del libro de los Hechos después del Espíritu Santo es Pablo, porque se habla mucho más de Pablo que de cualquier otro apóstol. Así que tenemos más información de Pablo. Y vamos a encontrar a Pablo, hermano, hablando 7 discursos masivos. 7 discursos. No voy a hablar hoy de eso. Son interesantes. El análisis. Y de esos 7 discursos, hermano, masivos, 2 fueron delante de autoridades romanas. Y no habla de que nadie se convirtió. ¿Quién fue Festo que dijo, por poco me persuades a ser cristiano? Por poco, pero no se hizo cristiano. Ahí hubo multitudes.
Hubo otros más en el Areópago, por ejemplo. Pero donde vemos más escenas de un evangelismo o un discipulado para salvación fue en la intimidad, en un mensaje directo, uno a uno. Solo te menciono algunos, tú puedes buscar más. Uno que a mí me maravilla, hermano, es la conversión de Lidia. Uno a uno, hermano. Pablo le está hablando a varias personas y ¿qué crees? Todos lo ignoran y lo mandan a volar. Una mini campaña, ahí una mini campaña en un parque, en un parque, como dice la palabra, era, bueno, un parque, pues pensemos, un parque. Y todos lo ignoran, excepto una mujer que estaba lavando en el río y que lo estaba escuchando. Y cuando ya todos se fueron, dijeron, sí, estás bien, eres un loco más con ideas locas. Esa mujer llegó con su canasta llena de ropa recién lavada y le dijo, quiero que me hables más de eso. Dime más, por favor. Pero ¿sabes qué dice la palabra? Que el Espíritu Santo abrió el corazón de Lidia. Así que Pablo estaba predicando, desgañitándose, pero al final no dependía de Pablo, dependía del Espíritu Santo. Nadie se salva porque seamos buenos predicando. Nadie se salva porque seamos buenos hablando el Evangelio. Solamente se salvan los que el Espíritu Santo les abre el corazón, para que se garantice que aún en el evangelismo toda la gloria sea para Dios. Y ahí estaba Lidia. Pablo ni había visto a esa señora, ni la había tomado en cuenta, parecía que estaba en su rollo. Pero no, el Espíritu Santo estaba ahí diciéndole, escucha aquel pelón. Bueno, no sé si estaba calvo Pablo, ¿verdad? A lo mejor me va a recriminar. Pero escucha aquel barbón, eso sí, seguramente sí tenía. Escúchalo. Y Lidia estaba escuchando. Y cuando le empieza a hablar y le habla del Evangelio, Lidia dice, sí, yo necesito eso, yo necesito cambiar. Lidia se arrepintió. Pero no quedó ahí conforme Lidia, le dice, Pablo, mi familia tiene que conocer eso. Vamos a mi casa. Y Pablo fue a la casa. Y toda la casa de Lidia, dice la palabra, se convirtió. Tú puedes encontrar esto en Hechos 16. En otra ocasión, hermano, lo que menos quería Pablo en ese momento era predicar. Lo habían golpeado, le dolía la espalda, le estaba sangrando la espalda, estaba descalzo, le habían quitado las sandalias, le habían amarrado las manos y estaba muy incómodo. En ese momento lo que su corazón quería era encontrar refugio y consuelo, y por eso se puso a cantar en la cárcel. Y estando cantando en la cárcel, no predicando, no evangelizando, cantando. Por eso es importante los cantos, que los cantos tengan doctrina, que los cantos tengan realmente el mensaje de Cristo en su letra. Estaban cantando cantos que exaltaban a Jesús. Y en medio de ese canto, el carcelero, por el Espíritu Santo, hermano, comenzó a temblar de miedo. Y cuando se abrieron las cárceles, el carcelero tuvo tanto miedo que se iba a quitar la vida. Y Pablo, tú lo puedes leer ahí en Hechos capítulo 16, 25 en adelante. Pablo le dijo, no te mates, aquí estamos todos. ¿Y sabes qué hizo el carcelero? Los llevó a su casa, les limpió las heridas. Hermano, ¿cómo es posible que un carcelero acostumbrado a maltratar presos ahora está compungido y ahora está emocionalmente tocado? El canto le hizo sentir el amor de Dios. Y ahora estaba teniendo un arrepentimiento. Y en su casa fue más preciso Pablo. No sabemos cuáles fueron las palabras, pero dice que él esa noche, él y toda su casa entregaron su vida a Cristo y se bautizaron. Una vez más, paquete completo. Uno a uno, en una casa. La palabra dice que Pablo tenía dos compañeros de negocios, porque Pablo era negociante, tenía una empresa. En una empresa de casas de campaña, pero no deportivas, no. Casas de campañas grandes, lujosas, durables, para toda la gente que en ese tiempo viajaba en el desierto. Ese era el negocio de Pablo.
Seguramente ese negocio fue parte fundamental para financiarse todos sus viajes misioneros casi por medio mundo. Pero él tenía 2 socios. Y esos 2 socios eran un matrimonio, Priscila y Aquila. Y en algún momento con estos 2 socios que él tenía, Pablo no podía quedarse callado. Tenía que hablarles de Cristo. Así que les dijo, oigan, yo no quiero que ustedes y yo nada más que nos una nada más el negocio, las ganancias de las tiendas que vendemos. No, no, no. Hay algo mucho más valioso que el negocio, mucho más valioso que las ganancias, y eso se llama Jesucristo. Y Pablo conduce a este matrimonio en medio de las negociaciones, en medio de la rutina que tenían, yo no sé cómo sería, los lleva a Cristo, y este matrimonio eventualmente abre su casa. Y en su casa empiezan a convertirse en un matrimonio que comienza a predicar y a discipular a otros. Pero quizá uno de los casos más interesantes de ese 1 a 1 de Pablo, hay muchos, hermano, tú los puedes investigar, pero uno muy interesante es el caso de Timoteo, a quien llama hijo en la fe, a quien él reconoce que fueron su mamá y su abuela las primeras que 1 a 1 en su infancia, cuando él era un niño, su abuela y su mamá les empezaron a predicar el evangelio. A la abuela de Timoteo, hermano, no le importaba ir a China, no le importaba ir a España, no le importaba ir a Egipto. Ella tenía como meta que su nieto entregara su vida a Cristo. Ella no le importaba que tuviera ahí en su haber. Se convirtieron por el ministerio de la abuela de Timoteo 100, 200 personas. No, no, no. Yo creo que el día que le entregó su vida a Cristo, Timoteo, no sé a qué edad, fue uno de los días más felices de la abuela de Loida, que ni siquiera sabemos su nombre. Y la mamá de Timoteo, también interesada en que su hijo, cuando llega Pablo, ya habían hecho un buen trabajo esas 2 mujeres. Ahora Pablo va a firmar en una preparación, en una capacitación, en una conducción, ese trabajo para que Timoteo se afirmara no nada más como hijo de Dios, sino como un futuro pastor de una iglesia. ¿Dónde está ocurriendo la obra en el libro de los Hechos? Están ocurriendo en las casas, está ocurriendo en los caminos, está ocurriendo en las cárceles, está ocurriendo en los ríos y en las orillas de los mares. Está ocurriendo en los desiertos y en los lugares más remotos. Una persona a la vez, un alma y un encuentro en cada ocasión. ¿Sabes cómo termina el libro de los Hechos? Te lo voy a leer. El libro de los Hechos termina con estas palabras, para no equivocarme. Pablo se quedó por 2 años en la habitación que alquilaba y recibía a todos a los que iban a verlo, predicando el reino de Dios y enseñando todo lo concerniente al Señor Jesucristo con toda libertad y sin estorbo. No termina con una mega campaña, no termina con una mega iglesia. Termina con Pablo en una prisión. ¿Cómo le llaman? Prisión domiciliaria, gracias. Una prisión domiciliaria. Lo único que tenía era una silla, una mesa y una cama. Pero todos los días recibía gente. Recibía a todos los que iban a verlo. Y a muchos los afirmaba en la fe porque ya eran cristianos. A otros los capacitaba para que fueran enviados porque él no podía, pero seguramente a otros los recibía para que 1 a 1 les mostrara el camino a la vida eterna. ¿Ves el principio, querido hermano? ¿Puedes ver el principio? Una sola persona alcanzada puede ser el instrumento para alcanzar una nación. Y a veces nosotros pensamos que hay que ir a la nación
a ver si podemos lograr alcanzarla, en vez de ver quién tiene cerca. ¿Quién tiene cerca? Cuando mandaron ¿cómo se llama el que le predicó a Pablo después de que tuvo su encuentro en el camino a Damasco? Ananías. Cuando mandan a Ananías y le dicen, ve a tal lugar, a tal lado, porque ahí está un hombre llamado Saulo, está ciego, tienes tú que afirmarlo en la fe y orar por él. Y Ananías, que ya sabía la fama que tenía Saulo, dice, yo no voy, o bueno, sí voy porque no me queda de otra, pero hermano, Ananías nunca se imaginó quién se iba a convertir ese hombre a quien le dijo, hermano Saulo, el Señor te ha llamado para su propósito, te ha llamado para que tengas vida eterna y te ha llamado para que veas. Nunca se imaginó que ese iba a ser el perito arquitecto de la iglesia. Hay una broma que corre a veces entre los círculos cristianos, seguramente muchos lo han escuchado, que dicen que cuando uno llegue al cielo, ahí vamos a estar todos de presumidos. Yo le prediqué a 20, yo a 100, yo a 5,000, yo en estadios, ni siquiera los puedo contar de tantos que les prediqué. Y ahí va a estar uno ahí, haciéndolo así, mire. Y cuando me preguntan a ese, ¿y tú qué? Mira aquel estadio, aquel multitudes. ¿Y tú cuántos? Uno. ¿Uno? Sí, se llamaba Apóstol Pablo. Felipe le predicó a un etíope y el evangelio llegó a África. Andrés le predicó a Pedro y el evangelio se extendió entre todos los judíos que llegaron al Pentecostés. Jesús le predicó a la samaritana y la samaritana fue la primera evangelista en esa nación tan despreciada. Así que, hermano, la obra de Dios no se mide por la cantidad de asistentes a una iglesia ni por la cantidad de personas a las que tú y yo podemos predicarles. La chispa del 1 a 1, hermano, tú no sabes lo que puede provocar, hermano. Sí, están bien los megaproyectos, las megacampañas, las transmisiones evangelísticas globales. Sí, están bien las redes sociales donde se están mandando versículos, se están dando textos, se están analizando doctrinas y se hacen virales. Ok, y eso está bien, porque la evangelización también tiene muchas caras, hermano. No podemos tampoco desautorizar o decir que eso está mal. Eso está bien. Puedes sembrar el evangelio, puedes sembrar semillas. Así que, hermano, todo eso puede estar bien. Aprovechemos estas herramientas que Dios nos ha dado. Pero seamos honestos, siempre va a ser necesario el toque humano. Por eso Jesucristo se hizo hombre, para que el evangelio fuera predicado con un toque humano y entonces pudiéramos saber que Dios nos entiende. Hermano, para predicar el evangelio hace falta esa mirada que consuela. Hace falta ese abrazo que sostiene. Hace falta esa palabra firme que corrige y confronta el pecado a veces. Tengo que hacerte una pregunta, hermano. ¿Por qué hemos olvidado el poder de sentarnos junto a alguien, de mirarlo a los ojos, de abrir la Biblia y simplemente preguntarle, ¿entiendes lo que lees? ¿Sabes a dónde vas a ir si hoy mueres? ¿Sabes que es una persona que ha ofendido a Dios? Hermano, la fe no va a venir por los algoritmos de nuestros celulares, ¿eh? Los algoritmos nos van a ayudar quizá para que llegue más lejos. Pero la fe va a llegar cuando una persona sienta el toque del Espíritu Santo a través de esa mano, de ese calor, de esa voz, a veces llena de amor, a veces llena de compasión, a veces llena de confrontación. Que le hable y que le haga saber que Dios lo está buscando para perdonarlo. A veces no es la retórica. Yo sé que muchos de ustedes dicen, pero ¿qué voy a decir yo? ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo voy a poder yo? Yo no sé nada.
Hermano, otro 1-a-1 de Jesús. Cruzó el mar, le dijo a sus discípulos, ahí me alcanzan porque tengo que cruzar el mar. Y cruzó el mar, hermano. Y cuando llegó al otro lado, llegó a Gadara. Solo por uno. No fue a hacer una campaña en el cementerio, hermano. Y si fue una campaña, pues todos estaban ya muertos. Pero había uno que no estaba muerto, sino nada más estaba ahí viendo como animal salvaje. Encadenado, ya lo habían encadenado de que solo echaba espuma por la boca. Y llegó Jesús y en un 1-a-1. Ahí no fue a abrazarlo, ahí no fue a tenerle paciencia como con Zaqueo. Ahí fue a hablarle a las huestes diabólicas, con fuerza, con poder, con autoridad. Déjalo, sal fuera. Y dice que el hombre fue libre. Y cuando Jesús lo vio libre, le dijo, tus pecados son perdonados. Ok. El hombre dijo, te suplico que me dejes ir contigo, Señor. Te voy a seguir a donde tú me digas. Y ella dijo, no, regresa a tu familia. Regresa a tu familia, 1-a-1. A la sala de tu casa, con tus primos, con tus tíos, con tus papás, con tus hermanos. ¿Y qué les digo? Ve y di cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. ¿Por qué el 1-a-1 es tan poderoso bíblicamente? Número 1, porque refleja el corazón de Dios, hermano. Jesús dijo, os digo que habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Eso quiere decir, hermano, que ahorita no hay fiesta porque estamos nosotros aquí reunidos. La fiesta se hizo cuando cada uno vino a Cristo. En el cielo, ¿sabe qué están esperando de nosotros? Ya no hacen fiesta. Aquí somos 99 justos. Ok, ya no hacen fiesta. La fiesta ya fue. Ahora nos observan con expectativa. ¿Qué van a hacer con lo que Dios les ha dado? ¿Cómo van a aprender? ¿Cómo van a madurar? ¿Cómo van a crecer? ¿Cómo van a cambiar? ¿Cómo van a perdonar? ¿Cómo van a amar? ¿Cómo van a avanzar? Esa es la expectativa de los ángeles para nosotros que ya somos justos. Pero dice que cada vez que hay uno, hay fiesta. Se ponen locos los ángeles, hermano. Por uno. Es el corazón mismo de Dios. Hermano, en los cielos no hay celebración por millones de likes en tus redes sociales. Aunque hayas mandado Juan 3:16 súper explicado y tengas 1 millón de likes, los ángeles no hacen fiesta. Los ángeles no te van a dar like, hermano. De una vez te lo digo. No hay victorias, no hay gritos cada vez que se hace un evento donde hay un concierto y viene un corazón y viene Miel San Marcos y viene Marcos Witt y se llena de un montón de jóvenes cristianos que van a cantar para sacar sus pasiones reprimidas. Y a veces ni siquiera se dice ni un mensaje de entrega tu vida a Cristo. Todos cantan, todos danzan y qué bueno, porque quizás lo hacen con mucho amor a Dios y eso no lo pongo en duda. Pero ¿dónde está el y a cuántos hoy vamos a llevar a los pies de Cristo? Pero si hay un gozo eterno, sublime, poderoso, por una sola alma que se arrepiente. Una vez más, 1-a-1, un corazón, un alma, una historia que cambia, que se arrepiente, que se transforma. El 1-a-1 crea conexión personal. Las personas se unen, se abren, pueden manifestar sus dudas. El 1-a-1, hermano, permite respuestas directas. Puedes preguntarle a la persona, pueden preguntarte a ti si tú estás compartiendo y puedes hacer pausas. Puedes dejarlo pendiente y retomar el asunto quizá al otro día o a la siguiente semana si la persona se muestra renuente. Si la persona comienza a llorar, hay alguien que puede entender que
sus lágrimas, o se enoja y no quiere reconocer, hay alguien que pueda entender que esa también puede ser una reacción al Evangelio. Y no presentamos a Cristo como una teoría, lo presentamos como una vivencia propia, porque no es nada más el Cristo que hablamos porque lo leímos en la Biblia. Yo ya lo viví, yo ya lo experimenté. Yo sé que Cristo está vivo, que mi Redentor vive y que guardará mi depósito hasta aquel día. Entonces, el arrepentimiento ocurre como una respuesta a la predicación compasiva. El arrepentimiento va a venir como una respuesta a la predicación consistente, insistente. Y en ese momento, hermano, ya no somos nosotros nada más mensajeros. ¿Sabes qué somos? Dejamos de ser los mensajeros y ocurre algo que es una delicia. Somos testigos de la gracia de Dios en acción, salvando una vida nueva. ¿Sabes por qué es buena la predicación 1 a 1? Porque tiene poder multiplicador. Porque cuando tú le hablas a alguien y ese alguien se arrepiente y entrega su vida al Señor, eventualmente puede ser uno más que va a ir en el 1 a 1 llevando el Evangelio. A muchos les gustan, ¿verdad?, las grandes llamaradas, las grandes fogatas que se prenden, pero a veces duran poco. Pero si prendemos muchas pequeñas velas, seguramente vamos a abarcar una región más grande, aunque no sea tan vistosa ni tan aparatosa. ¿Por qué te estoy predicando esto? Porque si hemos dejado de ser nosotros los instrumentos del Espíritu Santo, esperando que el área de evangelismo haga las cosas, mejor vamos a quitar el área de evangelismo. Si has pensado que porque la Biblia habla que hay pastores, maestros, apóstoles, evangelistas, entonces que lo hagan los evangelistas. Yo creo que el apóstol Pablo va a llorar porque va a decir: es que eso no fue mi espíritu cuando yo escribí eso. El reino de Dios tiene que avanzar con pequeñas velas prendiéndose una a otra. Prendiéndose una a otra. Así ha sido por 2000 años. Y así tiene que continuar ahora. No necesitas un escenario, solo una silla, una mesa y una Biblia abierta. No necesitas un micrófono. Lo que necesitas nada más es un oído atento de una persona que tú conozcas. No necesitas el título de evangelista o de pastor o de predicador. No. Solo ser obediente al Señor. La palabra dice, nos lo enseñó nuestro hermano Marcial la semana pasada, nuestro hermano Marcial, en el marco de la parábola del hijo pródigo, vemos un pastor que va por la oveja perdida y deja las 99. Vemos una mujer que deja las monedas que ya tenía ahí guardadas y va a buscar y rascar y limpiar la casa hasta encontrar la moneda que está perdida. Y vemos un padre que nunca dejó de amar a su hijo y nunca dejó de esperarlo, y que fue movido su hijo y el padre también a encontrarlo. Ese es el reino de Dios. Dejar lo que tenemos para ir por la perdida. Dejar el valor de lo que nosotros creemos para ir por el que está perdido, y nunca dejar de amar la obra de Dios como el Padre nunca dejó de amar a su Hijo. Y amar a Dios, hermano, es predicar el Evangelio. ¿Qué nos mueve a predicar a Cristo? El amor. Sin amor por las ovejas perdidas no podemos ir a predicar a Cristo. Así que, hermano amado, si alguien de ustedes tuvo una madre que oró y que por la oración de esa madre llegaste a Jesús, si alguno de ustedes tuvo un amigo que insistió y que te hablaba y te decía que tú necesitabas perdón de tus pecados, o tuviste una tía como la que yo tuve, que no se rindió hasta que me vio metido en la iglesia, sirviéndole.
Entonces, hermano, va a tener mucho sentido el plan que quiero presentarte. Recuerda a Jonathan Edwards, algunos se convertirán. ¿Habrá aquí alguno que ya se ha convertido? ¿Habrá alguno? ¿Habrá alguno o no? ¿Habrá alguno aquí convertido, entregado a Cristo, arrepentido, transformado por la sangre de Jesús? ¿Habrá alguno? Algunos se convertirán y serán el medio de la conversión de otros.